¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de nuestra comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Se cumple un año más, este 20 de febrero, un año más del asesinato de Samir Flores. Samir Flores, quien fue un activista, un luchador que se opuso a estas obras grandotas que prometen un desarrollo y en muchas ocasiones se caen en una actitud desarrollista más que otra cosa, sin respetar a las comunidades originarias, que siempre tendría que ser uno de los primeros puntos cuando vas a construir en ciertas zonas de este país. Hay muchos intereses detrás de las obras grandotas y en muchas ocasiones se imponen esos intereses económicos. Vamos a platicar sobre el caso precisamente de Samir Flores, 6 años ya precisamente, y me va a corregir si no, mi querido y admirado maestro, mi querido Raúl Romero, quien hoy nos acompaña. Raúl, ¿cómo estás? Jesús, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. Aquí contento de estar conversando contigo. No, hombre, nosotros siempre honrados, querido. A ver, platícanos un poco, 6 años ya del tema de Samir, un caso que sin duda alguna tendría que llevarnos a reflexiones, a debates en relación a esta lucha de las comunidades originarias por sus derechos, por su territorio, porque sean incluidos muchas veces en lo que de una u otra manera la clase política llama desarrollo. Así es. Mira, nosotros insistimos en tres líneas. La primera tiene que ver con el proyecto Integral Morelos, que está compuesto de un acueducto, un gasoducto y dos plantas termoeléctricas. Es un proyecto que en realidad se viene configurando desde Calderón, por lo menos, ¿no? Que después pasó por Peña Nieto, y que en su momento Andrés Manuel calificó en 2014, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como un basurero en Jerusalén. Es decir, le dio la razón a los pueblos, que manifestó su crítica a ese megaproyecto en 2014, cuando todavía era candidato, y lo calificó como un proyecto neoliberal. ¿Cuál es parte de los argumentos? Uno, además de la imposición, sin tener toda la aprobación de los pueblos, sin tener toda la información, los estudios de impacto socioambiental, los estudios de impacto social, uno de los más peligrosos tiene que ver con el gasoducto que pasa por zona volcánica en Puebla, ¿no? Y que Raúl, se te cortó el audio. A ver, espera, déjame ver acá. Si te silenciaste. Ahí estás. A ver ahí. No, no te escucho. A ver. A ver ahí. hola, Ahí estás. hola, Ahí estás. ¿Ahí me escuchas tú? ahí te escucho yo, sí. Qué raro, se puso así el micrófono como si lo hubiera silenciado. ¿Qué te iba a decir? Si quieres, tomamos desde Puebla, que fue donde te quedaste, donde se apagó ¿Ok? esto. ¿Vale? Adelante, adelante. Perfecto. Yo aquí lo edito. Sí. Un gasoducto que pasa por el estado de Puebla, por una zona volcánica, y que motivó la alarma de muchos académicos, académicas, pueblos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales, pues que un gasoducto pase debajo de una zona volcánica fue considerado como una bomba de tiempo, ¿no? Con una zona volcánica y además una zona sísmica, ¿no? Otros argumentos tienen que ver ahí también con la contaminación sonora. Dos termoeléctricas en zonas habitacionales, se comprobó también las afectaciones emocionales, físicas que puede tener para los pobladores, principalmente de Huesca, y también el tema de la escasez y el tratamiento del agua que significa una planta termoeléctrica. En fin, hay una serie de argumentos contra este proyecto que están ahí, que además la pregunta que siempre hicieron los pueblos ¿es energía para qué y a costa de quién? ¿No? ¿Y a costa de qué? Es una energía que va principalmente destinada a la industria automotriz y a la maquila, ¿no? Que son dos de las grandes industrias en toda la zona. Ese es un lado del argumento. El segundo tiene que ver con una serie de alianzas que Morena hizo con distintos partidos y personas, en particular en el estado de Morelos. Samir Flores Soberanes era originario de Amilcingo, un municipio del estado de Morelos, al que llegó a gobernar
como parte de la alianza de Morena, el Partido Encuentro Social, con Cuauhtémoc Blanco a la cabeza, Hugo Eric Flores como su principal impulsor, este vínculo, bueno, y después vimos también el fiscal Uriel Carmona, que también venía recomendado por ellos, y que bueno, hoy sabemos toda una serie de corrupciones, delitos que se están investigando y que dan mucho de qué hablar. Pero bueno, desde entonces se alertaba principalmente la historia que tiene Hugo Eric Flores con el paramilitarismo. Él fue uno de los abogados de los paramilitares en Acteal, de la extrema derecha, así sin más ni menos hay que definirlo como una parte de la extrema derecha de México, de estos que impulsan desde la religión una agenda completamente retrógrada. Recientemente ha salido un artículo por ahí en el sitio Camino al Andar, donde además también plantea la alianza de Hugo Eric Flores con parte de la agenda sionista en Israel, ¿no? De esta agenda que incluso justifica el genocidio. Entonces, un personaje siniestro, un personaje que siempre se le alertó a Morena de que tuviera cuidado con ese tipo de personajes, pero en su pragmatismo lo llevaron al poder, ¿no? Y tercero, la violencia que hay en el país, que no ha logrado contenerse ni en el sexenio pasado ni en lo que va en este, y que se descarga o tiene un aterrizaje particular contra personas defensoras del territorio, contra líderes comunitarios, como es el caso de Samir. Este escenario se concreta en el escenario de Samir Flores Soberanes. Samir Flores Soberanes acude el 11 de febrero de 2019 a una manifestación en la que estaría el entonces presidente López Obrador para cuestionarlo sobre el megaproyecto, y Andrés Manuel les califica conservadores radicales, conservadores que para mí no son más que radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, ¿no? Eso lo descubre, los deja un poco al descubierto, ¿no? Un poco la confrontación con el presidente. Un día antes de su asesinato, el 19 de febrero, Samir acude a una actividad donde protesta contra Hugo Eric Flores y hay ahí un escenario de tensión. La madrugada del 20 de febrero recibimos la noticia de que Samir había sido asesinado a las afueras de su casa. Hace 6 años directamente. Cuento todo esto un poco para poner el contexto de su labor particular como defensor del territorio, del clima político que se vivía en ese momento en Morelos y en el país, y de las líneas que no se han investigado hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy se le quiere adjudicar el crimen a un grupo vinculado al crimen organizado, pero no se ha rastreado todo lo que tiene que ver con toda la causa política que hay detrás de este crimen. Es lo que hemos estado insistiendo, es lo que ha estado insistiendo la familia, es lo que han estado insistiendo organizaciones de derechos humanos, los abogados, las abogadas. Hoy acuden distintas organizaciones en todo el mundo a realizar movilizaciones precisamente en la exigencia de justicia para el caso de Samir. ¿Por qué no ha avanzado este tema? Digo, parece una obviedad la pregunta que te hago porque, por ejemplo, este señor ya es legislador, ¿no? Si no mal recuerdo, está involucrado directamente, fue un peso especial en la política en Morelos como tal, este personaje que incluso en un principio era el padrino de Cuauhtémoc Blanco, posteriormente se peleó con Blanco, pero hoy por hoy está ahí involucrado directamente en el poder legislativo. Hablamos también de un fiscal general de la República como Alejandro Gertz Manero, que no se caracteriza precisamente porque avancen rápidamente los casos involucrados en contra de los activistas. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué está tan frenado este caso, querido Raúl, que más parece una influencia directa de los que tienen el verdadero poder en este país muchas veces, que es el poder económico? El poder económico y entre ellos el poder económico fáctico que es el crimen organizado, ¿no? Directamente Así ahí. es. Eh, ¿Qué diría? Una compleja red de corrupción que abarcó a todo el estado de Morelos, estos tres nombres, Hugo Eric Flores, Cuauhtémoc Blanco y Uriel Carmona, que son
tú mencionabas muy bien, Hugo Eric fue en algún momento el padrino de Cuauhtémoc, luego se distanciaron y hoy se vuelven a juntar precisamente entre la confrontación con el fiscal, el ex fiscal Uriel Carmona, ¿no? Que tienen una pugna ahí. Entre ellos mismos ya están en esa pugna, llevándola incluso al ámbito federal, ¿no? Desafueros, ¿no? Amenazas, persecuciones, desfalcos. Me parece que la gobernadora de Morelos ha hecho un trabajo interesante en investigar las cuentas pendientes que tienen estos tres personas en el estado, pero me parece que justo la red de corrupción y de impunidad que permitió el asesinato hoy hace que estos tres actores sigan siendo intocables y que los autores materiales y los autores intelectuales que llevaron al asesinato, que asesinaron a Samir aquel 20 de febrero de 2019 sigan en la impunidad. El fiscal general de la República ha dado largas, no han, hoy, al día de ayer la presidenta ya anunció que iba a pedir que se atraer el caso, conocer la información de lo que estaba sucediendo, pero la verdad es que en el movimiento social, quienes estamos acompañando este caso, quienes nos hemos estado movilizando estos últimos días por la justicia para Samir, vemos con mucha desconfianza que el Estado mexicano vaya a entregar pronto justicia. Vemos con mucha desconfianza también cómo se puede utilizar el caso para golpeteos políticos internos entre esa pugna que se está dando. Y vemos todavía con mucha desconfianza, pero sobre todo con mucha preocupación, que estos crímenes de asesinatos a defensores del territorio se hayan continuado, se hayan mantenido durante todo el sexenio anterior y todavía en lo que va de este, y que no se le dé el peso, la importancia, la gravedad de lo que realmente son. Nos preocupa mucho que en los discursos de una transformación, que en los discursos de un conflicto real también contra la potencia económica que es Estados Unidos, no pongamos especial atención en los conflictos internos que tenemos en casa y que no solo siga habiendo violencia, sino que se siga asesinando a personas que defienden los territorios, a líderes comunitarios, a periodistas, a mujeres y que sigan existiendo desapariciones en este país. Sin Samir, ¿qué pasó con estos proyectos, con este proyecto? ¿Qué pasó con esta comunidad? Mira, en el caso particular de Amilcingo, pues vino todo un proceso también de persecución, de acoso, ¿no? De ruptura del tejido social comunitario. El proyecto Integral Morelos está detenido porque en parte los pueblos que se organizan no solo están en Morelos, también están en Puebla y también están en Tlaxcala, y mediante varias vías, ya sea con amparos, con peticiones internacionales, con movilización, han mantenido su proceso organizativo. Es interesante, nosotros decimos, Samir es un Samir Flores, su apellido Samir florece hoy en distintas resistencias. Muchos de los compañeros y compañeras que crecieron con él en los procesos organizativos a los que resistieron, hoy están en otras regiones, en otras luchas también en defensa del territorio, particularmente en el caso de Puebla, en contra de un basurero que está afectando a una comunidad. Está también algunas otras comunidades en Morelos que están resistiendo contra la minería. En fin, ese proceso de organización de una resistencia que está en los estados de Morelos, Puebla, Tlaxcala, se ha mantenido, continúa, el proyecto Integral Morelos está detenido, los pueblos siguen resistiendo. Hoy te decía, los últimos, 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero, se están aconteciendo 62 actividades en distintas partes del mundo, algunas de ellas en París, en Roma, en el País Vasco, en Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, en Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara, en distintos lugares del mundo pues están ocurriendo 62 actividades. Pronto veremos también a las comunidades zapatistas movilizándose en Chiapas, este viernes 21 la marcha en la Ciudad de México. En fin, hay ahí no solo una memoria social de resistencia en Morelos, Puebla y Tlaxcala, sino que Samir se ha convertido en una referente de lo que no puede suceder y no puede seguir sucediendo en este país, y el mundo entero voltea a verlo y a solidarizarse con esta lucha. Sí, que como bien señalas, tristemente parece de repente un grito en el desierto, pero un grito necesario, necesario
precisamente para poder evitar que esto continúe, porque a final de cuentas, tras el crimen de Samir, comienza a replicarse una y otra vez las agresiones en contra de los activistas, si no es que algo ya se venía generando desde tiempo atrás con esta postura por parte del Estado de reprimir, de atacar a lo que él considera como el enemigo interno, que no es otra cosa que al que es que se opone a cada uno de sus pasos. Sí, mira, Samir es uno de los primeros asesinos. Estamos en esa documentación, no es el primero propiamente en el sexenio, parece que hay dos más todavía en la parte de diciembre y enero, pero es de los primeros asesinados del nuevo régimen, digamos, del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Es en un estado que gobiernan las alianzas de la Cuarta Transformación, ¿no? En un megaproyecto que el mismo dirigente, el mismo expresidente calificó como neoliberal y después se defendió como un proyecto necesario para la soberanía energética, ¿no? Entonces, es decir, hay continuidades ahí, no solamente de poderes fácticos, de poderes económicos, sino continuidades de estas redes de operación, de estas redes de corrupción que pasaron de un sexenio a otro, que pasaron del sexenio de Calderón al sexenio de Peña Nieto y que pasaron del sexenio de Peña Nieto al sexenio de Andrés Manuel y que hoy parecen estar vivos todavía en el sexenio de la actual presidenta. Los vemos en particular en el estado de Morelos, los vemos en el estado de Chiapas, los vemos en el estado de Guerrero y hoy particularmente nos preocupa también lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca. Hace unos días asesinaron a tres defensores del territorio que se oponían al proyecto del corredor interoceánico, ¿no? Pero esa ha sido una constante, ¿no? Vamos al caso de Simón Pedro, vamos al caso del padre Marcelo, vamos al caso de defensores del territorio que están siendo asesinados supuestamente o se le atribuye la responsabilidad directa a grupos del crimen organizado, lo que hace que supuestamente el Estado o los gobiernos locales no tengan responsabilidad en el crimen, ¿no? Lo que estamos viendo es una forma de actuar de estos grupos del crimen organizado como policías subrogadas que van eliminando directamente a los líderes comunitarios, que van haciendo desapariciones, que van haciendo todo un proceso de limpieza de las resistencias para que después estos proyectos, megaproyectos o industrias mineras o de despojo del agua puedan penetrar directamente a las comunidades sin una mayor resistencia. Es lo que nos preocupa, que se ha mantenido como parte de un modelo neodesarrollista, como tú bien decías, ¿no? Operado o impulsado como el crimen organizado como un triángulo más en la ecuación y nos preocupa que se siga dando hasta el día de hoy. Mi querido Raúl Romero, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias por el espacio. No todos los periodistas, las periodistas se animan todavía a seguir tocando estos temas y desde luego se valora de tu parte.